Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que ya están con nosotros. Palabras sobre la mesa, listo para acompañarlos allí en la suya. Hoy con un tema muy interesante nos acompaña aquí el maestro, historiador e investigador Miguel Ángel Frías Contreras, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme a este su programa. Pues miren, es que la razón de que esté aquí, la razón de que esté Miguel Ángel es porque él le ha dedicado mucho tiempo a un tema que yo ya desde cuando le traía ganas para compartirlo con ustedes. Me refiero a las huellas, los ecos de los vascos, la lengua vasca, la lengua que se habla por aquellos lares, y tenemos también pues historia, algo de historia de qué son los vascos, de qué es la lengua que hablan, etcétera. Así que, pues, ¿qué les parece si primero, para ubicarnos, quiénes son los vascos, dónde viven, a qué se dedican, nos platica un poquito aquí el maestro Miguel Ángel? Gracias. Miguel Ángel, pues platícanos, ¿dónde viven los vascos? ¿Qué son? Bueno, pues realmente lo que se sabe hasta el momento es que provienen de un grupo de pobladores del norte de España y del sur de Francia. O sea, los vascos no son esencialmente españoles. Tenemos lo que es Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, de ahí provienen, de lo que ahora se conoce como el País Vasco, de ahí provienen, o ahí se inicia los rasgos de sus primeras poblaciones, pero también del sur de Francia. Incluye Navarra, incluso llegaron a tener ascendencia hasta Asturias y cerca de lo que es actualmente Aragón. En la parte se le llamaba la Baja Navarra, a lo que incluye la parte sur de Francia, suroeste, y Alta Navarra, pues a la parte contraria. Entonces todo este territorio lo dominaron en un momento determinado los vascos, pero realmente como se conoce a todo esto es como Euskal Herria. Euskal Herria es el pueblo que habla euskera, el pueblo que habla vasco, de tal forma que pues esos lugares en donde se localizaron los primeros pobladores tienen características interesantes y diferentes al resto de los españoles peninsulares. Y pues eso lo vemos desde la antigüedad. Por poner un ejemplo, se encontraron restos de 4 pobladores, 4 hombres y 4 mujeres, por aquello de la igualdad de género ahora tan en boga. Se encontraron restos de 4 y 4 en un asentamiento antiguo en las cuevas de Atapuerca, a 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, en Álava. Entonces se encuentran estos restos, les hacen estudios genéticos y al hacerles estudios genéticos se encuentran con que no hay relación genética con los españoles peninsulares, no hay relación genética con los europeos centrales, con los africanos, sino que más bien provienen de lo que hoy conoceríamos como tierras de Turquía, cómo avanzan hasta llegar a Cerdeña, cómo avanzan hasta llegar a los Pirineos y se establecen precisamente en esta parte norte de España. Fíjate, muy interesante lo que nos cuentas, porque para cuestiones de lenguaje, que es lo que en este programa nos interesa, el hecho de que hayan estado con cierto aislamiento, este pueblo vasco, que como ya nos dijo el doctor, es un grupo genéticamente un poquito distinto, vamos a decir, al resto de los peninsulares, también es distinto en su lengua. Y a esa lengua la llaman, igual se puede llamar euskera, algunos la llaman euskara, otros vascuense, otros vasquense, otros simplemente vasco. Y miren, hay palabras que usted, que yo, que todos usamos en el español y que tienen este origen y a veces ni siquiera lo sabíamos, porque ya hemos dicho antes cómo la mayoría de las palabras del español vienen del latín, pero estas no, estas vienen de una lengua muy diferente. Ya irá usted viendo, saboreando ese lenguaje para que vea cómo se oye totalmente distinto. Ahí le va una palabra.
que parece muy mexicana, la palabra charro. Pues que uno dice un charro, luego lo piensa en el charro mexicano. Y nada, pues resulta que la palabra charro es vascuense, y los primeros charros, mira esa foto que vemos ahí, son los charros que de Salamanca, que les decían así porque la palabra char en vasco tiene el concepto de un poco así como peyorativo, como de vulgar, de mal gusto. Y les decían así porque decían que se adornaban mucho, con el afán de hacerse parecer muy interesantes, se adornaban mucho y les decían, no, se ven muy charros. Pero esa moda llegó acá a México y acá pues nos gustó para hacerlo. Nada que ver con los líderes charros, ¿verdad? No, ese ya viene por otro lado, ese ya es una consecuencia. Oye, sí. pero se llegó a ser el personaje de identidad nacional, el charro mexicano. Claro, ¿no? El charrito Pemex. El charrito Pemex, que también ya ves que era todo un símbolo. Y bueno, fíjense cómo el char esa R aparece mucho en las palabras del euskera, del vasco. Y ahí les va otra también que se usa mucho, sobre todo últimamente en la alimentación, cuando dicen no comas comida chatarra. La palabra chatarra, fíjense que ahí está la R fuerte, del vasco. En origen, fíjense, chatarra significaba, no exactamente era chatarra, era chatar, muy parecida, ya nomás le pegaron la A. En euskera significaba toda la ropa vieja, la que ya tenías que desechar. Y por una metáfora, cuando entró el manejo del hierro, el fierro ahí que se hace también mucho en estas zonas, le dijeron chatarra a todo el fierro viejo, a los que ya eran sobrantes, así que todavía aquí le decimos así. Y por extensión le decimos también chatarra a la comida que ya pues no nos hace ningún bien, comparándola con todo ese fierro viejo que no sirve para nada. Entonces la comida chatarra, la que no te alimenta. Y ahí te va la última de este bloquecito. La usamos mucho. En tiempo de frío nos ponemos una chamarra. Claro. Ahí está la R. Fíjense, estas tres palabras tienen en común la R muy fuerte. Charro, chatarra, chamarra. Fíjense cómo es el espíritu de esta lengua, un poco fuerte. Bueno, chamar o samarra, que en vasco es lo mismo, pero viene de samar, que significaba lana, la lana de los borritos. Entonces una chamarra pues era una prenda para protegerse del frío hecha de lana. Y de ese samar nos llegó la palabra chamarra, que pues ahora ya no necesita ser de lana, ahora de lo que sea nos la ponemos porque esté calientito. Mira, esa es una imagen de una chamarra vasca original, samarra, que es, ahí se ve la lana y la piel, chamarra ya antigua. Y bueno, pues ya saben ustedes, después de esto vienen las chamarras modernas, ya nada que ver, pero siguen sirviendo para lo mismo, pues para protegerse del frío. Entonces, como ven, es una lengua interesante de la que mucho se ha dicho, no sé qué tú hayas oído por ahí, pero ya es que... Bueno, hay que remitirnos a el monasterio de San Millán de la Cogolla. En San Millán de la Cogolla son los primeros antecedentes del idioma castellano, del español que todos ahora hablamos. Esto está en La Rioja, pero me llamó la atención en las investigaciones que hacía que precisamente ahí también encuentran los primeros escritos de la lengua euskera del vasco. A principios del siglo XI, estamos hablando que realmente el español que conocemos o el castellano se consolida en 1492 a raíz del decreto que hace la reina Isabel de que sea la escritura y el idioma administrativo. Porque resulta que los escribientes hacían todavía aquella escritura encadenada del español antiguo que no se entendía y que tenían que ir con ellos para que les tradujeran títulos de propiedad, etcétera. Y ahí pues ellos sí, yo te lo leo, pero cobraban por hacer el trabajo. Entonces la reina Isabel, para tener el control administrativo, dijo no, el idioma oficial de entonces Castilla, de los reinos castellanos, pues es el castellano. El castellano. No se metió en problemas. Pero los dos, tanto el castellano como el vasco, inician o su raíz es precisamente a principios del siglo XI. Miren, otro detalle que es muy importante que conozcan ustedes es que
entre los lingüistas, ya de muchos años, siempre ha sido un dolor de cabeza tratar de explicar el origen de la lengua euskera, del vasco. Es que si ustedes analizan todas las lenguas que se hablan en Europa, el ruso, el griego, el alemán, los nórdicos, que ya no se diga el francés, castellano, italiano, todos se pueden ir poco a poco encontrando familiaridades entre unos y otros. Las lenguas latinas, ¿verdad? Sí, la lengua latina, y más atrás es una lengua que ahora los lingüistas han llamado indoeuropeo. Correcto. En donde inclusive le llaman indoeuropeo porque de ahí mismo le hayan relación con el sánscrito, lenguas que se hablan ya en la India, por acá, y se ha hecho todo ya una estructura muy científica para ver que todo esto tiene una relación común que se explica por esas migraciones que hubo de gente de lo que comentaste ahorita de Turquía hacia diferentes rumbos de Europa y de Asia, y sin embargo, este euskera no encaja, o sea, no hay relación no hay con relación. ninguna otra. Así es. Entonces, al ser así, se han esgrimido todo tipo de teorías, ¿no? Desde que son de origen extraterrestre. Hay quien dice que es el origen bíblico de que era la lengua que se hablaba en el paraíso. En fin, ese tipo de leyendas mágicas. Y por eso se creen únicos porque ese es otro dato interesante. La lengua, por un lado. Por otro lado, el que posterior, durante la época de Fernando de Aragón o Fernando el Católico, pues decían, vamos a unir a toda la hispanidad en la península, y empiezan a conquista Navarra en 1512, y entonces les da el fuero, o sea, la posibilidad de que se gobiernen a sí mismos, pero dependiendo de la jerarquía real, y a cambio los convierte en hidalgos, en caballeros. A todo el que naciera ahí, o sea, tenían una lengua diferente y ahora eran hidalgos. Así que imagínense, se muy creían creídos. Bueno, a lo mejor con toda razón. Oiga, pero va a haber más cosas interesantes de este pueblo, de esta lengua y de las huellas que están aquí, ahí en su casa, ahí mismo puede tener huellas y ni cuenta se ha dado. Vamos a ver por qué, regresando. Ahí estaba. Bien, ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Ya vio el juego de palabras, anímese 2020-8865 y ya tengo aquí el teléfono para recibir sus WhatsApps en el 812-611-3535. Al ratito, al fin de este bloque, volvemos a pasar ese juego de palabras, pero sigamos avanzando. Y ¿sabe qué? Mire, antes de que pasara a la siguiente sección, quería invitarlo. Si usted sospecha que puede usted tener un apellido de origen vasco, llámenos también, vamos haciendo una lista y si hay tiempo, vamos a buscar, confirmar que es vasco y decirle qué significa. Y si no hay tiempo, hago la lista y me comprometo en futuro programa a decírselo. Por lo pronto, pues bueno, prepárese porque ahora viene nuestra compañera Mariana García Luna a recomendarle una lectura para esta semana, así que póngase listo. Adelante, Mariana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
soy Mariana García Luna. Como ya sabe, cada martes aquí en Palabras sobre la Mesa le traigo una recomendación literaria. En esta ocasión traigo una novela que es muy bonita, a mí me encanta. Se llama El Club de la Buena Estrella, de la escritora Amy Tan. Esta escritora nació en California, es de Estados Unidos, pero es de ascendencia china. Y esta novela tiene mucho que ver con esto. No es biográfica, pero tiene bastante que ver. Le voy a leer el inicio para que vaya usted más o menos captando cuál es el estilo de esta escritora que a mí me parece fabulosa. La anciana recordaba un cisne que comprara hacía muchos años en Shanghái por una suma ridícula. Aquella ave, se jactó en su momento el vendedor del mercado, fue en otro tiempo un pato que estiró el cuello con la esperanza de convertirse en ganso, y míralo ahora, es demasiado hermoso para comerlo. Luego la mujer y el cisne navegaron a través de un océano que tenía muchos li de extensión, estirando sus cuellos hacia Estados Unidos. Durante la travesía, ella arrullaba al cisne diciéndole: «En América tendré una hija igual que yo, pero allí nadie dirá que su valía se mide por la sonoridad del eructo de su marido. Allí nadie la mirará con desprecio porque la obligaré a hablar solo en un perfecto inglés norteamericano, y allí estará demasiado saciada para tragar ninguna pena. Sabrá lo que quiero decir porque le regalaré este cisne, un animalito que llegó a ser más de lo que se esperaba de él». Pero cuando llegó al nuevo país, los funcionarios de inmigración le arrebataron el cisne y ella se quedó agitando los brazos y con una sola pluma del ave como recuerdo. Luego tuvo que rellenar tantos formularios que olvidó por qué había ido allí y lo que dejó atrás. La mujer había envejecido y tenía una hija que creció hablando solo inglés y tragando más Coca-Cola que penas. Desde hacía mucho tiempo la mujer quería darle a su hija la única pluma de cisne y decirle: «Ahora tal vez parezca que esta pluma no vale nada, pero viene de lejos y trae consigo todas mis buenas intenciones». Y aguardó un año tras otro, hasta el día en que pudiera decirle eso a su hija en un perfecto inglés norteamericano. Así inicia esta novela de Amy Tan, El Club de la Buena Estrella. Y bueno, pues aquí, como ve, es solamente una pizquita del inicio, pero la verdadera historia empieza cuando esta mujer, la que mira de China, muere. Y entonces ahí empezamos a ver cómo su hija se enfrenta a esta muerte y a muchísimo más que le va a parecer muy, muy interesante, porque se empieza a dar cuenta que no conocía a su madre y que su madre tampoco la conocía a ella. Bueno, espero que esta recomendación le guste y usted me platicará si la leyó, si la ha leído antes o no. Y recuerde que lo puede hacer a través de mis redes en Facebook, Twitter o Instagram. Lo veo aquí el próximo martes. Adiós. Gracias, Mariana. Pues vamos a tomar en cuenta tu recomendación, como siempre. Y aquí seguimos con este tema apasionante de los ecos de la Vasconia, que Vasconia es un nombre, una manera de llamarle a esa región donde florecieron y florecen los vascos, el euskera, esa lengua de la que hablamos. Oigan, pero a mí me ha sorprendido bastante lo que aquí el doctor nos viene a proponer, una idea que yo no había escuchado. Siempre estas tierras yo me había comprado la idea de que, bueno, pues somos de origen, tierras de origen sefardita, muchas costumbres aquí están como huellas de eso, pero el doctor trae otro punto de vista que me parece bastante razonable si nos sujetamos a los datos que nos va a presentar. Así que te doy la palabra para que nos cuentes por qué no solamente sefarditas, sino también vascos. Muchas gracias. Bueno, en realidad parte de la idea de que, si bien es cierto que el gobernador Luis de Carvajal y de la Cueva es el que trae en total a 22 personas, aunque se embarcaron en la Urca Santa Catalina, se embarcaron 102, solamente con él llegaron, después de peripecias, 22 personas de origen probablemente judío o sefardita. Sin embargo, cuando empiezo a revisar yo la información de cómo empiezan a avanzar los conquistadores para poblar estas regiones, me encuentro a varios personajes que provienen de lo que hoy es el estado de Jalisco, de Zacatecas,
de Mazapil, y estos son de apellido Ibarra, son de origen vasco. Diego de Ibarra, él envía con algunos otros, envía a su sobrino, a Luis López de la Ibarra, los envía a valorar el poblamiento, conquista de esta parte que hoy conocemos como Saltillo, el estado de Coahuila, y lo acompañan, o sea, dependen de él, Diego de Montemayor, por poner un ejemplo, Castaño de Sosa también. O sea, aquellos que son criptojudíos, de acuerdo a las informaciones que se tienen de historiadores connotados, pues resulta que el que los envía a revisar esto es un tipo de origen vasco. Ibarra. Y quien lo envía es Francisco de Urdiñola, que llegó a ser el mayor terrateniente del país, de entonces, bueno, no se llamaba México, pero de lo que era la Nueva España. Urdiñola, Urdiñola. Como característica de los vascos, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Entonces empiezo a notar, hago cuentas, y realmente los gobernantes de origen judío sefardí cumplieron menos de 20 años en la región, con Luis de Carvajal, su hijo, y después de él, pues viene Agustín de Zavala. Bueno, nunca estuvo aquí Agustín de Zavala, pero Agustín de Zavala también es de origen vasco. Su hijo Martín, aunque nace allá cerca de las minas de su padre en Zacatecas, se viene a preparar en Salamanca, según algunos autores, y después trae un grupo de personajes de origen vasco, y durante 38 años gobierna. Después viene León de Alcigarbizo, y vienen más, gobernadores de origen vasco en el Nuevo Reino de León son 65 años. 65 años. Contra menos de 20 de posibles fundadores de origen judío sefardita. Entonces, yo lo que señalo, y por eso lo comento en el libro, personalidad e influencia de los vascos en el Nuevo Reino de León, siglo XVI al XVIII, lo que comento es que ciertamente hay personajes de origen judío sefardita, hay muchas situaciones alimentarias, culturales, agrícolas, mineras, que provienen de ellos, pero no debemos de dejar a un lado la influencia que tuvieron, pues 65 años en el siglo XVII, pero otros 8 o 10 años en el siglo siguiente. O sea, hubo una influencia interesante que no hay que dejar a un lado. Y aquí comento en la primera parte del libro, que les invito, en un momento más les hago la invitación para su presentación, pues lo que señalo es que provenimos en el noreste de un grupo de personas acrisoladas por diferentes núcleos poblacionales, y que yo le llamo la etnogénesis norestense. O sea, se crea un nuevo grupo de pobladores. Imagínate tú, y lo comentaba en algún momento en una conferencia, imagínate tú, por un lado judíos y por otro lado vascos, los dos con un potencial genético, cultural, imponente. No por nada los pobladores iniciales del noreste era gente echada para adelante, que no se hicieron a un lado ante el reto de las condiciones climáticas, la guerra con los naturales, con los apaches, con los lipanes, con la gente que vino y que estuvo en contacto con ellos. Eso es en esencia esa personalidad de influencia. No dejó a un lado la herencia judía sefardí, pero sí hay que tomar en consideración que quienes llegaron aquí eran mandados y comandados por vascos. No, pues el hecho que nos digas que durante casi 70 años, poco menos, continuamente hubo gobernadores vascos, pues la influencia a fuerza se tuvo que manifestar. Y en cuanto a apellidos, fíjense, hace rato los invitaba para que si usted tenía sospechas de que su apellido sea vasco, mire, ¿qué le parece? ¿Conoce usted a alguien que se apellide Elizondo?
Pues seguro que todos, ¿no? Capaz de que muchos de ustedes. Elizondo es apellido vasco. No se diga García es También, apellido sí, vasco. es ¿Cuántos correcto. Garcías habrá aquí en estas tierras? Uy, y si empezamos a contarle, créanme que se va a sorprender de la Ugarte, cantidad. Ugarte, Ibarra, Ochoa, Alejalde. Alejalde, Sí hay. Larralde, Larralde también. Larrazábal, que por allá andamos También, Larrazábal. sí, pero ellos son vascos, pero vienen de Oaxaca. Ok, pero Sí, bueno, al pero final de también son cuentas, de origen vascos. En realidad es interesante, vamos a seguir la huella de esto que ya el doctor nos ha despertado la curiosidad, porque pues es fuerte la componente vasca aquí en estas tierras y no nos habíamos dado cuenta así tan claramente. Entonces, El apellido Zavala, ahí está Martín de Zavala. ándale, Zavala, Que pues, se nos olvida. personaje importantísimo en la fundación o en la consolidación de Sí, estas es la tierras. consolidación. De hecho, con él empieza esas de gobernadores vascos, ¿verdad? Con el papá, que nunca estuvo aquí, pero con él ya de presencia continua con él. Ya traía él la cultura, aunque él creo que nace aquí en México, pero pues viene, su papá sí era vasco. Y se prepara ya, Lo mandan allá, lo ¿verdad? mandan a prepararse, sí. Sí, es interesante y fíjese cómo también podemos mencionar que dentro de los municipios de Nuevo León, aunque esto sí vamos a decir un poquito ya por hacer homenaje a personajes vascos que fueron héroes de México, están presentes en los nombres de municipios. De municipios aquí me llama la atención, por ejemplo, pues que fueron héroes de la independencia. Abasolo, pues allá Abasolo, Nuevo León. Así es. Mariano Abasolo, pues un personaje ya de Guanajuato. Aldama, que aquí es los Aldamas. Ahí está la entrada de Abasolo. Sí. Los Aldamas, que también es Aldama, por si ustedes no lo sabían, también es apellido vasco. Otro personaje, pues Iturbide, también hay Iturbide, también. Es un apellido vasco, muy importante. Iturbide, y el segundo, el de la mamá, era Aramburu. Aramburu, o sea, vasco. Vasco. ¿Qué más se puede decir? Oye, Apodaca, fíjate que yo no había caído en cuenta, si usted vive en Apodaca, pues créame que a lo mejor no sabía que hay en la región de la Vasconia, allá en España, un pueblo que se llama Apodaca. O sea, aquí el nombre de Apodaca pues se le puso así, digamos, en honor a un virrey que creo que era Juan Ruiz de Apodaca. Juan Ruiz de Apodaca, ¿verdad? Sí. Y pues llevaba ese apellido pues porque él era de allá de Apodaca, España, y Apodaca es un nombre vasco, que dicen que tiene algo así como significado como pueblo desconocido, algo así es lo que pudiera venir a significar. Y uno que me gustó mucho, Cadereyta, que hay una región, en un pueblo allá en la región de la Vasconia que es Cadreita, no es Cadereyta, es Cadreita. Y que de allá era un marqués de Cadreita, y que en honor de él se le pone el nombre a Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Sí. No, y hay otros, hay aquí en las anotaciones que me hiciste llegar, veo el apellido Armendáriz. Pero también hay Armendáiz. Ándale, son las variantes. Que son las variantes, y las variantes, por ejemplo, hay Chavarría, Echeverría, y aquí muy local, muy de aquí del noreste, el Chavarri. ¿Verdad? No la acabamos, así que, híjole. Pero lo seguimos invitando. ¿Tiene duda de si su apellido es vasco? Llámenos 2020-8865 o márquenos un WhatsApp al 812-611-3535. O si no, también para que... no lo habíamos dicho, pero ¿sabe qué? ¿Qué cree que tenemos para quienes nos llamen? Para lo que sea. Pues un libro aquí del doctor donde viene mucho material del que él nos está comentando. El libro, pues ahí está el título, ¿verdad? Personalidad e influencia de los vascos en el Nuevo Reino de León, siglo XVI al XVIII. De manera que no van a encontrar a los del siglo XIX y XX, que hay muchos también, Había una tienda muy famosa que ustedes han de recordar, la tienda Azcúnaga. Ahí está otra. Eran de origen vasco. Y ahorita ustedes encuentran en las tiendas un producto que no voy a decir de qué tipo es, pero que se llama basoco. Wow. Y también es de origen vasco. Así hay muchos. Bueno, vea otra vez el juego de palabras para que también por ese lado nos pueda llamar. Se trata de encontrar apellidos. ¿Y sabe qué? Esos apellidos también son de origen vasco.
Lo comentamos regresando. Adelante con el juego de palabras. ¿Cómo le va con el juego de palabras? ¿Está difícil? Son apellidos. Ahora, el hecho de que sean apellidos vascos no quiere decir que sean raros, ¿no? Son apellidos que usted ha oído aquí en todos lados. Así que sígale buscando. Todavía nos falta ver por última vez el juego de palabras terminando este bloque. Aquí estoy ya recibiendo algunos WhatsApps con gente ya interesada en ver si su apellido es vasco. Todavía hay tiempo, acuérdese, 812-611-3535, si es que quiere pues que investiguemos el origen de su apellido. Mientras vamos a seguir, fíjense que dentro de la influencia de los vascos, yo aquí quise ligar una pregunta que me han hecho muy frecuentemente. La gente que ha ido a este pueblo que se llama Real de 14, cuando llega allí, es un pueblo que fue minero y que al acabar la actividad minera quedó abandonado, y hoy es todo un espectáculo ir a ver en las ruinas que quedaron de ese pueblo. Hubo casa de moneda, hubo plaza de toros, ahí está el panteón, etcétera. Entonces es un lugar turístico interesante, y tiene más como interesante que cuando tú llegas ahí a ese pueblo, para entrar tienes que atravesar un túnel, y ese túnel es lleva un nombre que es muy raro, a la gente le resulta muy curioso, y el túnel dice, miren ahí, a ver si se alcanza a ver, esa es la salida del túnel, ya cuando entras al pueblo, y dice Ogarrio, y entonces la gente que va pregunta, dice, oye, ¿por qué dice Ogarrio? ¿Qué quiere decir Ogarrio? Bueno, pues sí, resulta que en esta región de Real de 14, miren, es una vista ya cuando vas por adentro del túnel, que ya es un túnel larguito, como un poco más de 1 kilómetro, creo, 3 kilómetros, ya, no me acuerdo la longitud, pero sí se tarda uno en pasarla aún en carro. Fíjense que allí en esa zona, fue una zona minera muy rica. Ahí hubo también familias que venían de la zona vasca que tenían el control económico sobre todo esto. Una familia Maza, que venían allá de la zona entre la región de Cantabria y la zona de los vascos, y ellos eran de un pueblo chiquito que todavía existe en España, que se llama Ogarrio, justamente, se llama Ogarrio. Y entonces, en honor del pueblo de donde ellos venían, un ingeniero, el que hizo el túnel, también vasco, de apellido Irízar, pues él decidió, vamos a ponerle este túnel Ogarrio, en honor al pueblito vasco, de donde era la familia Maza, potentados de ese pueblo, y que ya después, al abandonarse, pues se fueron todos, ¿no? Por ahí cerca está la ciudad de Matehuala, todavía ahí quedan descendientes de los Irízar. Igual en Saltillo. Saltillo si también. Nos están viendo por allá, se van a dar cuenta, y la familia Irízar, hubo algunos directivos del Instituto Mexicano de Seguro Social de ese apellido, y eran pues obviamente de origen vasco. De origen vasco, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya queda explicado por qué dice Ogarrio. Cuando vean Ogarrio, dicen, es un pueblito de España. Y aparte eran los descendientes de vascos, les decían arquitectos, pero en realidad eran, pues ahora sí que mozos de albañil o albañiles o constructores de minas. De hecho, en el libro yo pongo un personaje que es Juan Zuazua Mendía e Iturriozaga, que es el papá del general de generales Juan Zuazua. O sea, me di a la tarea de investigar de dónde viene, cómo llegaron, y él llega aquí al Nuevo Reino de León precisamente a la extracción minera. Y esa extracción minera estaba en San Carlos
de Vallecillo, y ahí llegó originalmente. Entonces es interesante ver cómo pues venían a lo que venían, o sea, las minas de plata que eran ricas en nuestra región, algunas, en San Carlos Vallecillo, en Lampazos, en la mina de la Iguana, pues hubo al menos 8 minas, 8 extracciones, que los dueños eran de origen vasco. Soazua, que también es nombre de municipio, para que vean cómo... Sarazúa. Sarazúa. Es larga la lista, ¿no? Entonces, fíjense, va a ser muy interesante conocer más de este tema, de esta influencia de los vascos, sobre todo en estas tierras que fueron el Reino de León, que ahora son Nuevo León. Por eso queremos invitarlos, de veras, ojalá que puedan, que se den un tiempecito a asistir, es el jueves en la Casa del Libro, ¿así estoy correcto? Sí, de hecho, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha tenido a bien imprimir, publicar este libro de influencia y personalidad de los vascos en el Nuevo Reino de León, y lo presentaremos en la Casa del Libro este jueves 30 de mayo a las 7 de la tarde, y pues ahí los esperamos. Es interesante, es un libro que tiene 260 páginas, que en sí, entre referencias bibliográficas y de archivos españoles de aquí de México y de nuestra región, pues son 200 referencias bibliográficas. Y ahí pues vamos a tratar un poco más a profundidad alguna de la información que estamos tratando aquí. Fue editado y fue trabajado dentro de la línea se llama Ancla de Tiempo, la colección Ancla del Tiempo del Centro de Información de Historia Regional, que está en la Hacienda San Pedro, en Soazua, la Hacienda Celso Garza Guajardo. Soazua, otro, ahí está. Para variar. Para variar, ¿verdad? Oye, y entonces la cita es el jueves a las 30 7? de mayo a las 7 de la tarde en la Casa del Libro, que es el centro de publicaciones que está en Padre Mier y Vallarta. Recordarle a las personas que lleguen en auto que por Vallarta hay estacionamiento propio de la Casa del Libro. Sí, y seguramente va a estar muy agradable porque, bueno, ya el doctor nos platica muy sabroso así todas estas historias, pero aquí ya nos dio una probadita así como para emocionarnos y que entender, oye, pues esto está padre hasta para platicarlo, porque casi siempre nos quedamos con esa idea de que, venimos de estas tierras de origen sefardita, pero realmente no se había hablado así de la influencia de los vascos, como dijimos, un pueblo misterioso, entre comillas, porque apenas se ha estado, con los hallazgos arqueológicos, se ha estado descifrando cuál es su origen, antigüedades, digamos, de muchos años que tienen estos asentamientos en estas tierras, y sobre todo una lengua muy distinta de la que todavía no hay un acuerdo general sobre cuál pueda ser su origen. De hecho, hay todavía polémica y discusión. Sí, incluso en el libro, lo vamos a revisar en la presentación, hago mención de algunos lugares que fueron fundados en territorio de pobladores vascos. Por ejemplo, Guadalupe, Nuevo León, o Ciudad Guadalupe, que se le conoce, pues la familia Ochoa de Alejalde. Ustedes ven en el escudo de armas de Guadalupe, en el cuadrante o cuartil superior izquierdo, está un lobo negro, que era el símbolo de la familia Ochoa de Alejalde. O sea, tiene origen vasco la fundación de Ciudad Guadalupe. Igual, pues podemos hablar, por ejemplo, de Sabinas Hidalgo, donde el capitán Ignacio de Maya es uno de los fundadores, minero también, que tenía antecedentes de haberse casado con una hermana de la marquesa de Aguayo. O sea, hasta acá llegaba el marquesado de Aguayo. Es muy interesante. Ahí está otro apellido. ¿Cómo van brotando, no? Y luego entre los vecinos, entre los parientes, si nos empezamos a tener esa curiosidad y vamos haciendo la lista, poco a poco, créame que se va a hacer grande la lista.
Yo hasta ahora que ya me interesé en esto, empiezo a ver que pues esto es súper común y le platicaba yo al doctor que yo mismo, al recordar a mi abuelo que se apellidaba Morán de Anda, pues ahora encuentro que este de Anda, su antepasado era vasco y que viene con la misión de fundar ahí cosas ahí por los Altos de Jalisco, Lagos de Moreno, etcétera. Entonces digo, mira, hasta cuando no me recuerdas ya saliste. Y en también. La primera constitución del Estado de Nuevo León, 1825, está un personaje también de origen vasco, el capitán Andrés de Sobrevilla y Galindo. Firma la primera constitución. Fíjate. Y él tenía antecedentes también de origen vasco. El descubridor de las grutas de García, aunque le mando un afectuoso saludo al cronista de García, pues como que no llegamos a estar de acuerdo. Él dice que es la familia Marmolejo la que descubre las grutas de García, pero habitualmente incluso hay calles y una colonia Sobrevilla y en García que viene precisamente del descubridor y que fue párroco del pueblo, Juan Antonio Sobrevilla y Galindo. Sobrevilla, para que anoten ahí en la lista también este apellido. Si alguien se apellida Sobrevilla, también es de origen vasco. Bueno, oigan, por última vez, vamos a ver el juego de palabras. Por última vez, si todavía quiere mandarnos su apellido, si sospecha que sea vasco, hágalo. Yo ahorita tomo nota y si no alcanzo en este programa a descifrarlos, me comprometo en el que sigue a rápidamente darle lectura a los que reciba el día de hoy. Vamos a hacer un intermedio, ve el juego de palabras por última vez y regresamos con más. Pues ya de vuelta, ya muy emocionados con este tema, ya ven que es interesante cuando uno se mete a entender nuestras raíces. Y digo raíces porque buscándole todos de alguna manera podemos llegar a encontrar, si no directamente, si familiares que están conectados con esta raíz de los vascos. En las palabras esas del euskera, de esta lengua tan rara, tan extraña, y que sin embargo se ha dado, digamos de alguna manera, las mañas, entre comillas, para aparecer en el castellano que usted y yo, o que todos hablamos. Hay otras palabras, por ejemplo, yo me acuerdo, esa lo usaba mucho mis abuelos, cuando andaba uno de chiquillo portándose mal, decía, muchacho socarrón, ¿no? El de que te decían socarrón. Sí. Ahí está la R otra vez, socarrón. Y sí, resulta que esta palabra socarrón viene del verbo socarrar. Socarrar en vasco es como requemar algo con la flama. Ese carr del vasco nos lleva a la lumbre, a la flama. Entonces, un socarrón es el que molesta tanto como si te quemara. Esa es la metáfora. Muchacho socarrón, no estás molestando, o sea, me estás quemando, me estás molestando. Y otra... Ahí está un socarrón ahí, todo, bueno, así andábamos todos de chiquillos, pues quién no, con la resortera ahí. Pero fíjate que otra que es también vasco y que usamos mucho aquí, la palabra chaparro. Ahí está otra vez la rr, chaparro. Rr. Porque en vasco, ese chapar significa un matorral que comparado con los grandes árboles, pues era algo bajito, ¿no? Entonces es una metáfora, eres un chaparro, eres un matorral.
Entonces, esa palabra también nos quedó aquí en México y pues hasta abundan los chaparros, que así les decimos. No, pues hasta hay canciones, ¿no? Que adiós mi chaparrita, ¿no? Que, etcétera, ¿verdad? Porque así le dicen a veces a las mujeres cuando están bajitas, chaparritas. Bueno, ahí está otra huella del vasco. Tú me decías de la palabra mochila, ¿verdad? Que también, mochila también, sí. Que también es otra huella del vasco, y tanto que lo usamos. Pues desde estábamos en la escuela, ¿verdad? Que Sí. cómpreme una mochila, ¿no? Para no andar cargando los libros. Bueno, esa palabra mochila está emparentada con una raíz mochil que significaba en vasco algo así como muchacho, mensajero, y seguramente porque era el instrumento para llevar cosas, pues mochila, ¿no? El instrumento del muchacho, En donde cargaba los saberes para llevarlos. Sí, exactamente, ¿verdad? Un mensajero. Tanto que lo usamos, la palabra mochila. Y cierro con otra palabra que es también de un poco menos usual, pero sí la conocemos, el aquelarre. Le decimos aquelarre cuando queremos ahí referirnos a que es un conjunto de brujas, ¿no? Incluso había, no sé si te recuerdes, en los 70s, había una discoteca que así se llamaba, Aquelarre Discoteca. Ah, mira, sí, tienes razón, Aquí no me acordaba. en nuestra zona metropolitana. Y aquelarre significa en vasco reunión de brujas. Así es. De hecho, ese es un cuadro típico donde se supone que ahí están las brujas todas juntas y el macho cabrío está representando al demonio. Se supone que estas ya son formas, cuando entra el cristianismo a España, a la península ibérica, pues bueno, todos aquellos ritos que no eran cristianos, los veían como cosa del demonio y le daban ese enfoque, aquelarre. Pero en fin, ya ven cómo salen tantas cosas del vasco. Y bueno, doctor, pues no sé si alguna otra cosa que quieras comentarnos ya para ir cerrando. Pues yo creo que es importante reconocer el trabajo que viene haciendo a favor de la cultura nuestra universidad, la Autónoma de Nuevo León, a través de el rector, el maestro Rogelio Garza Rivera. Quisiera leer algo nada más. ¿Cuál es el objeto de la universidad? Es fomentar la creación artística en sus diversas formas de expresión, al hacer partícipe a la comunidad de este tipo de actividades y contribuir a la preservación del patrimonio y del acervo cultural. Y es lo que está haciendo la universidad. Acabamos y estamos viviendo todavía hasta el 2 de junio el Festival Alfonsino, por ejemplo, que gran impulsor y que ha trabajado a favor de esto es el doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura. Y bueno, todas esas expresiones, a un lado también de la presentación del libro el próximo jueves, pues yo creo que es importante reconocerlo. No, claro que sí, se reconoce pues todo tipo de esfuerzo por difundir la cultura como digamos en la visita que aquí nos haces. Y bueno, miren, ya es hora de ver rápidamente los resultados del juego de palabras. Vamos a verlo para de una vez ya de la salida esto. Adelante con los resultados del juego de palabras. ¿Qué apellidos serán? Ah, pues miren, de el primero que era embarriar, si usted le da la vuelta a las letras, pues de ahí sale Aramberri, o otro o de apellido vasco, Aramberri. De gitana sale Gaitán, que también algunas versiones lo encuadran como apellido vasco. Gracia, bueno, pues más volteen tantito y ya sale el apellido García. Y si la palabra arriba le voltean, sale Ibarra. Para que vean, ahí hay más apellidos agregados a los que tanto hemos hablado ya aquí en este programa. Entonces pasamos rápidamente a ver quién se va a llevar el libro de la influencia de los vascos aquí en el Nuevo Reino de León, que escribió aquí el doctor Miguel Ángel Frías Contreras. Vamos a ver quién es el afortunado, doctor, así que te voy a pedir que me ayudes aquí, por favor, una mano santa. Una mano santa, sí. Vamos a decir con así al revés, sabor vasco, ahí va. Para que no digan que... Perfecto. Pues miren, este libro se lo va a llevar María Isabel Chapa Solís. Muy bien, y nos dio efectivamente Aramberri, García, Gaitán e Ibarra. Muy bien, María Isabel. Entonces no olvides traer esto de tu identificación para recogerlo. No nos queda más que agradecerte, muchas gracias, agradecerles. Gracias al programa. Y ya saben, próximo martes usted ponga la mesa que nosotros vamos a poner las palabras. Hasta la próxima. Gracias.